Bueno, hola a todos. Eh, Soy el padre Matías Vecino de la parroquia San Cayetano. Un poco la cuarentena me tiene así un poco entre casa, digamos, pero estuve pensando si me ponía o no me ponía la camisa de Clérigo para dar la charla, pero dije, bueno, ya está. Este, Estoy en pantufla, en buzo, tomando unos mates y quería compartir con ustedes un tema. Ahí alguna gente del movimiento me pidió armar una charlita sobre algunas cuestiones que les puede servir para el matrimonio y les ofrecí un pequeño comentario a los primeros capítulos del libro de Génesis, al momento de la creación. Eh, digamos, la verdad que son temas muy ricos, muy profundos y que se podría hablar muchísimo de la Sagrada Escritura y la sexualidad. De hecho, la Sagrada Escritura es un libro totalmente eh, donde la sexualidad es un tema transversal y casi que yo me animo a decir un tema eje, porque al inicio del capítulo del Génesis tenemos la pareja humana, varón-mujer, que es imagen de Dios. Y al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 y el capítulo 22, tenemos las bodas del Cordero con la iglesia, que es su esposa. Por lo tanto, el tema conyugal, no solamente que Dios nos hizo, si se quiere, en clave conyugal, sino que lo conyugal de alguna forma también es uno de los símbolos más hondos para hablar del amor de Dios por su pueblo. Entonces lo vamos a encontrar a lo largo de todo el relato bíblico. Alianza es la palabra que Dios emplea para hablar de esto, ¿no? De la relación de Dios con su pueblo, y al mismo tiempo es la palabra que se emplea para hablar de la relación entre el varón y la mujer. Las famosas alianzas, ¿no? La bendición de los anillos que llamamos alianza. Es decir, esta palabra que significa la forma que tiene Dios de amar y de entregarse por su pueblo, ¿no? De establecer un vínculo con Israel, con la iglesia, con la humanidad. Bueno, yo voy a intentar ser breve, o sea, en realidad breve son más o menos 30 minutos, eh, pero es complicado meter esto en 30 minutos. Bueno, no sé si todos ustedes saben, tal vez alguno por alguna formación que han hecho por ahí, eh, pero el libro de Génesis es un texto que no se compuso de un día para otro. El Pentateuco en general, ¿no? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. No se compusieron de un día para otro. No es que se sentó un tipo a escribir este, y, y bueno, y salió el libro, ¿no? Sino que hay 5 tradiciones redaccionales mínimo en este libro que tiene un abanico de composición de unos 500 años más o menos. Entonces, en, el, en los 3 primeros capítulos, que son los que yo quiero encarar con ustedes hoy, eh, en los 3 primeros capítulos se notan por lo menos 2 de estas tradiciones. Eh, Tenemos el capítulo 1, que paradójicamente es el más nuevo en el tiempo, y el capítulo 2 y 3 que representan el relato más arcaico. Se dice que el capítulo 1 es de la tradición redaccional sacerdotal, y el capítulo 2 y el capítulo 3 pertenecen al Yavista. El Yavista es el primer autor, el más antiguo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué el capítulo 2 y el 3 y no es al revés, digamos? Bueno, ¿y por qué esta necesidad de redactar lo mismo 2 veces? Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Eh, Vaya uno a saber por qué la necesidad, si sabemos que los 2 capítulos se complementan y se enriquecen mutuamente y al mismo tiempo no se contradicen. El capítulo 1, decíamos, es más nuevo. Data de la época del exilio en Babilonia. No sé si ustedes saben, pero bueno, no me quiero ir por las ramas, pero bueno, en la historia del pueblo de Israel al principio no eran monoteístas. Al principio eran politeístas, pero que vivían una monolatría, es decir, creían en la existencia de otros dioses, cada pueblo tenía sus dioses, pero el pueblo
de Israel, su Dios era Yahvé. O sea, rendían culto a un único Dios, monolatría, pero ellos no negaban la existencia de otros dioses, ¿no? Del dios de los babilonios, del dios de los fenicios, del dios de los cananeos. eh. Entonces aparece en el relato del segundo y tercer capítulo del Génesis un, una mirada antropomórfica de Dios, eh, una mirada que tiene que ver con Dios que tiene manos, Dios que se embarra, Dios que sopla, Dios que se pasea por el jardín, Dios que sale al encuentro del hombre como caminando por así y lo busca y el otro está escondido, no, o sea, ahí Dios tiene un rasgo antropomórfico, o sea, formas humanas, digamos, ¿no? En cambio, en el primer relato, Dios no tiene eso, Dios no aparece en Dios ni manos, ni ojos, ni boca. Dios no aparece mezclado con el mundo, con su creación, sino que permanece trascendente. Dios dice y las cosas suceden, Dios dice y las cosas se crean. Entonces vemos un proceso de reflexión más maduro. Durante el exilio de Babilonia, el pueblo de Israel se dio cuenta que Dios era el único Dios. No solamente que era el único Dios para Israel, sino el único Dios para el resto del mundo, del universo. Y por eso aparece un relato de la creación del universo tan detallado, tal vez que no aparecía tanto en el segundo relato, eh, donde se toma conciencia de esto y que Dios es algo más que el mundo, ¿no? Que el resto de lo terreno, digamos. Entonces, bueno, tenemos el primer relato donde Dios va creando por días, es el relato más tal vez conocido, van, no sé, son conocidos los. Dios va creando por día y llegado al sexto día, va diciendo a medida que va creando las montañas, el mar, el agua, los animales, las plantas, bueno, va diciendo y vio Dios que era bueno. Y así hubo una mañana y una tarde y ese fue el segundo día, el tercer día. Cuando llega al sexto día, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Hagamos al hombre según nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Fíjense cómo pasa del singular al plural. Lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Detrás de esto, ¿qué descubrimos nosotros? Primero, la duplicidad, la diversidad en el corazón mismo de la humanidad. Y una duplicidad y una dualidad, una diferencia que diferentes y juntos son la imagen de Dios. Juan Pablo II va a llegar a decir, son imagen de Dios no separados, no eh, fulano de tal, mengana de tal, sino que juntos en la diferencia y en la igual dignidad. Acá hay un esbozo, si se quiere decirlo así, o un atisbo de la Santísima Trinidad. Obviamente el texto no habla de la Santísima Trinidad, pero nosotros que ya conocemos la revelación de la Santísima Trinidad, nos damos cuenta de que somos igual que la Santísima Trinidad, diferentes, personas diferentes, pero una unidad de dignidad, una unidad de, eh, sí, de naturaleza, digamos, ¿no? O sea, que es lo que te da la dignidad. Eh, bueno, y que estamos hechos para la comunión, estamos hechos para el encuentro, estamos hechos para el amor, estamos hechos para el diálogo, para la relación, ¿no? Entonces después les dice, ¿no? Y los bendijo diciéndoles sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla, domínenla. Bueno, todas estas cositas que se podrían hablar después en el tema del trabajo, ¿no? Someter y dominar, ¿no? ¿Qué significan? Bueno. Y termina diciendo, y vio Dios que era muy bueno. El Papa Juan Pablo II comenta este muy bueno, que es distinto de los otros buenos. Hay digamos, una diferencia. Uno podría decir, bueno, porque termina toda la creación, dice muy bueno, sí. Pero dice Juan Pablo II,
dice muy bueno con relación a la sexualidad. Lo que es bueno, lo que es muy bueno, es la sexualidad. La sexualidad que marca nuestra diferencia en la unidad, que marca esta originalidad única de una humanidad que se concretiza en la feminidad y de una humanidad que se concretiza en la masculinidad. Dos formas distintas de humanidad. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. No, la sexualidad no es algo malo, la sexualidad no es algo bajo en lo humano. A veces decimos eh, lo carnal, casi como diciendo esto es de un grado inferior de ser, no. Porque encima la sexualidad no es algo meramente carnal. Lo carnal es una expresión de lo sexual, pero lo sexual atraviesa todo lo humano. Y somos sexuales como varón y como mujer, como personas. Mi persona es distinta de la persona, no solamente de cualquier otra persona, porque la persona es lo que nos hace ser únicos y irrepetibles, sino que además la persona humana masculina es distinta de la persona humana femenina, ¿sí? Es algo que está bastante discutido hoy en día. El segundo relato, eh, no el primer relato es como más, si se dice, la palabra es ontológico, que significa que habla más, hay como una definición de lo que es el ser humano, imagen de Dios. Eso es eh, habla del ser, ¿no? Pero el segundo relato no hay tanto una definición, sino que lo que hay más bien es una descripción. Entonces nos ayuda a profundizar en esto de la diferencia, que está muy bueno. Bueno, yo voy a saltar un poco porque el relato no es lineal, ¿no? Sino que más bien va y viene. Eh, pero bueno, es importante esto, ¿no? En el versículo 5 dice, no, en el versículo 7 del capítulo 2 dice, entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Arcilla y aliento de vida. Eso es lo que compone al ser humano, según el segundo relato. Fíjense que las imágenes son mucho más plásticas, no es la palabra. Dios tomó arcilla, la modeló, sopló. Eh, La arcilla del suelo de alguna manera nos pone en comunión con el resto de las cosas. Después vamos a ver que Dios también modela a los animales después que el hombre, a diferencia del primer relato. No importa, no digo el Génesis no quiere ser un relato cronológico, sino que en el fondo está diciendo lo mismo, está diciendo los dos relatos, ¿no? Que el hombre está en el centro y que el resto de la creación gira en torno al hombre. Modela al hombre con arcilla del suelo y sopla. El soplo de Dios marca la diferencia con respecto a las otras cosas. A todas las otras cosas también Dios las va a modelar con arcilla del suelo, como el hombre. En este sentido, el hombre entra en comunión con el mundo en el cual vive. Biológicamente se nos clasifica dentro de los mamíferos, como otros mamíferos. Químicamente hablando, tenemos el mismo compuesto de, bueno, no sé, yo no voy a mandar a hacer química, pero carbono, me imagino, ¿no? Eh, de la tabla de elementos tenemos más o menos lo mismo que tiene el resto de los seres orgánicos, a diferencia de los seres minerales, más tenemos algunas cosas del reino mineral también, eh, o sea, igual que todos los otros, pero tenemos esta diferencia, el aliento de Dios corre por nuestras venas. Además de lo material, lo que nos diferencia es la dimensión espiritual. Dicho esto con palabras más filosóficas griegas, digamos, si se quiere, la Biblia no tiene esta antropología griega que tal vez manejamos un poco nosotros, alma, cuerpo, pero el aliento de Dios sopla sobre nosotros. Después hay una descripción del Edén y dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el Edén. Aparecen dos verbos distintos del capítulo 1, mientras que el capítulo 1 era someter y dominar. Dice que Dios puso al hombre en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Estos cuatro verbos, de acá podríamos hacer otra charla que yo sé que la van a tener, pero sobre la dimensión del trabajo.
someter, dominar, cultivar y cuidar. Bien, eh, y le pone un límite. Bueno, ese es sería también otro tema, el tema moral. Dios, hay un árbol que el hombre no puede comer, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Después volvemos a nuestro tema, digamos, ¿no? En el versículo 18. Después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Estas expresiones, ¿no? Esta forma de hablar del Génesis, pero que también es muy linda, ¿no? No conviene que el hombre esté solo. No conviene. No estamos hechos para la soledad. Acá no, nos está hablando de una soledad del que vive soltero, del que vive célibe. Ni siquiera se está hablando de la soledad propia de esta vocación que algunas personas tienen, que es la vocación ermitaña, como nuestro Francisco Javier de la Rosa, que fue un pilar fundamental en la historia de la Virgen de Guadalupe en Santa Fe, porque incluso esas vocaciones están eh, invitadas y llamadas a la comunión con los demás. Vieron que, por ejemplo, Francisco Javier de la Rosa, un ermitaño, un tipo que vive solo en la mitad de la nada, ¿no? Generó Guadalupe, él junto con la estampa, o sea, la gente venía a ver la estampa y lo venía a ver a él, lo venía a consultar a él. Él en su soledad se transformó en un vehículo de comunión y de encuentro, en un motivo de peregrinación, ¿no? O sea, en el fondo ninguno de nosotros está hecho para la soledad. Eh, Voy a hacer una ayuda adecuada. La expresión ayuda adecuada tiene que ver, digamos, con la comunión, ¿no? Con la reciprocidad. Entonces, el Señor Dios, claro, ayuda adecuada no hay que entenderlo, perdón que vuelva para atrás, pero ayuda adecuada no hay que entenderlo como alguien que me haga los mandados, ¿me explico? Alguien que me lave la ropa, que me planche la ropa, porque volvemos ahí sí, digamos, a moldes culturales que hoy ya están superados. eh, y si no están del todo superados, yo creo que está bueno pensar en la superación de esto, ¿no? Eh, Porque a veces se ha leído, yo sé que hoy ya no lo leemos más, ¿no? Pero se ha leído ayuda adecuada como, bueno, alguien que en la casa barre, limpie, planche mientras el tipo sale a trabajar. No es eso lo que dice el Génesis. La ayuda adecuada pasa por algo mucho más profundo, más personal, más relacional. Incluso, después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acá no se está hablando del varón, se está hablando del ser humano. Cuando dice no conviene que el hombre esté solo, se está hablando del ser humano, no del varón. ¿Está? La palabra que usa equivalente a ser humano es la palabra Adam. Nosotros hoy lo usamos como nombre propio de un varón, pero Adam es hombre, es ser humano en hebreo. Modela, dice Dios, modeló con arcilla del suelo, igual que el hombre, la comunión, si se quiere, con las cosas creadas, con el resto del universo. Acá hay una comunión fundamental, que esto también da para un tema de medio ambiente, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que cuidar la creación? Porque son hermanos nuestros. El mundo debería ser una gran fraternidad. Bien, con arcilla del campo, con arcilla del suelo, todos los animales del campo, todos los pájaros del cielo los presentó al hombre. El hombre le iba poniendo nombres, ¿no? Habla de una superioridad del hombre con respecto al resto de la creación. Pero dice, no encontró en ellos la ayuda adecuada. Digo, nosotros a veces cuando decimos, bueno, el perro es el mejor amigo del hombre, bueno, es una expresión que durante mucho tiempo fue obviamente medio simbólica, ¿no? La compañía del perro, la verdad que es re lindo tener mascota, pero una mascota jamás puede suplir la relación interpersonal. Estas tendencias medias actuales, ¿no? De preferir una mascota a una pareja, a un hijo, habla de una sociedad enferma, ¿no? No encontró la ayuda adecuada. Entonces, ¿qué pasó? Dice, acá viene la parte más suculenta del relato. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño. Pensemos en la antigüedad del relato. El sueño
era muy, y todavía hoy sigue siendo de alguna manera, pero en aquel momento sobre todo, tiene un vínculo muy estrecho con la muerte. Que Dios vuelva a Adán, al ser humano, volver a hacerlo dormir, es como si el relato quisiera decir como lo volvió a crear. Vamos, no está hablando de una cuestión cronológica, ¿está? Yo quiero que se entienda esto, no es que, bueno, lo creó, uy, no me salió bien, porque tengo que volver a hacerlo, bueno, y como lo hice de la silla del suelo, lo rompo y lo vuelvo a modelar. No es que hay una segunda creación, pero casi, vamos a decirlo así, ¿está? No sé si de forma literal, pero sí de forma simbólica, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Pero bueno, la cuestión es que lo duerme, lo vuelve a la muerte, y dormido le saca una costilla. Igual que con la ayuda adecuada, acá también obvio hubo un montón de interpretaciones, chistes, bueno, ustedes vieron la costilla de nosotros, la costilla nuestra, bueno, todas esas frases que no ayudan. Que digo, está bueno tomarlo con humor, pero la costilla, ¿qué significa? Está el medio, o sea, ni es superior ni es inferior, ni de los pies. La costilla significa la igual dignidad. Hay una coincidencia con el primer relato, ¿no? Toma de la costilla y fíjense cómo la mujer de alguna manera ya no está tomada de la arcilla del suelo. Y acá es lo que marca la distancia entre el resto de los seres y un par, y uno que es como yo, ¿no? Modela a la mujer. Acá ya no aparece más la palabra Adán. Acá las dos palabras que se usan, que se empiezan a usar, nosotros en las traducciones decimos del hombre, la mujer, pero acá literalmente sería varón, varona. Eh, porque las dos palabras que se empiezan a usar son ish para referirlo a él y ya para referirlo a ella. Las dos palabras también hablan de una igual dignidad, porque son la misma palabra. Por eso digo, la traducción exacta sería varón, varona. Lo único que cambia hay una diferencia, como si tuvieran la misma raíz, la misma dignidad, digamos, y al mismo tiempo hay una diferencia, eh, que es la masculinidad y la feminidad, una distinta manera de realizar lo humano. Cuando él la ve, pega un grito así, un zapucay, una exclamación de alegría como no pegó frente ni al perro, ni al gato, ni al pajarito, ni al pescadito, ni a nada, ¿no? Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sí que es parte de mí, es parte de mí. Entonces dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne, una sola carne. Hay una unidad de ser en el vínculo conyugal. Una sola carne significa para la mentalidad bíblica un solo ser. Es como yo soy una sola carne, o sea, a mí me agarra con una sierra, me partí al medio y ya está, dejo de existir. Entonces, lo mismo pasa con la unión entre el varón y la mujer. Vos las separás y deja de existir el ser conformado por los dos. Es muy fuerte la imagen de la sola carne, que después va a retomar Jesús en el Evangelio, frente al planteo de los fariseos de la posibilidad del divorcio. Dice, pero ustedes no leyeron lo que escribió Moisés en el Génesis cuando dijo que se une el hombre se une a su mujer y los dos empiezan a ser una sola carne. Por lo tanto, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Bueno, los dos, dice el hombre y la mujer, estaban desnudos pero no sentían vergüenza. ¿Por qué no sentían vergüenza? No porque eran como nenitos de 4 o 5 años que tenían una inocencia y viste, los nenes salen en pelota a correr para afuera y no, y como que no se dan cuenta. No es que no se daban cuenta que estaban desnudos, sino que la mirada sobre el otro era tan pura, tan transparente, que yo no me tenía que esconder del otro, que no me tenía que defender del otro,
sino que cuando yo miraba al otro no quedaba prendido de ningún rasgo que el otro tuviera, ningún atributo que el otro tuviera, sino que lo miraba directamente al otro. No es que Adán no se daba cuenta de lo buena que estaba Eva, vamos a decirlo así, o las curvas que tenía Eva, ni Eva se daba cuenta de, eh, no sé, lo dotado que estaba Adán, no es que no se daban cuenta de eso, sino que simplemente eso no importaba. Lo importante era Adán, lo importante era Eva, ¿se entiende? La persona, no lo que la persona podía ofrecerme, no un objeto, sino el sujeto que estaba delante mío. Y por esto ninguno de los dos tenía vergüenza frente al otro. Esto se rompe con el pecado original, ¿no? Capítulo 3. Hay toda una descripción de la tentación que es extraordinaria. Lo que a nosotros nos importa de esa descripción, no vamos a hablar de acá tanto del pecado en sí, sino que la serpiente empieza hablándole a la mujer. También se han hecho muchas lecturas equivocadas, desordenadas, machistas de este texto. El texto en sí no es machista. Si bien está escrito en una cultura machista, y por ahí puede tener algún condimentito, algún rasgo, algún sabor, pero en realidad el texto supera esa lectura. Venimos viendo cómo Génesis 1, Génesis 2 la viene superando esa lectura. ¿Por qué la serpiente usa, miren, no me puse a contarla porque además tampoco da en el sentido de que esto está escrito originariamente en hebreo y a nosotros llega a través del griego, por lo tanto en español son distintas palabras, pero podríamos decir, usa 6 versículos para tentar a la mujer y 6 palabras para tentar al varón. Lo importante de acá no es que el pecado entró por Eva, en realidad cada uno cae en pecado de acuerdo a su diferencia. Podríamos decirlo en términos medio vulgares, ¿no? Pero a la mujer hay que chamullarla para convencerla. A la mujer hay que, dicen que de los sentidos la mujer tiene el oído más desarrollado. Por eso habla más, por eso, digamos, tiene esta necesidad de que la escuchen. eh, y por eso a la mujer, mientras esto de chamullar a una mujer, que es una vulgaridad y al mismo tiempo es una realidad, a la mujer hay que decirle lo linda que está, hay que decirle cuánto la querés, hay que decirle, no sé, lo lindo, lo rico que le salió la comida, lo linda que está la casa, lo bien vestida que está, mira, te cortaste el pelo. A la mujer hay que decirle, no hay que suponer. Nosotros los varones no tenemos que suponer que ella ya sabe que yo la quiero. No importa. La serpiente va y le dice, así que Dios les prohibió comer todo. No, la mujer dice que no, no, pero Dios sabe que cuando coman de ese árbol, va, argumento contra argumento, respuesta, argumento, hasta que la mujer, bueno, dice, ve que el árbol era apetitoso, y yo lo come. Fíjense esto, ¿no? Cuando la mujer, versículo 6, ya venía remándola, la serpiente la venía remando, remando, remando. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se, luego se lo dio a su marido, que estaba con ella y él también comió. Viejo, ni la más mínima resistencia puso, ni le preguntó, o sea, seguramente el tipo estaba mirando el partido así sentado en el sillón con el control remoto y le dio el fruto y lo comió. Una vergüenza, somos una vergüenza, ¿no? Nosotros caemos por básicos. Dicen que al varón, dicen los psicólogos, bueno, los especialistas, que el sentido más desarrollado del varón es la vista. Que nosotros no necesitamos que nos digan nada, ¿no? Nosotros no necesitamos que nos chamullen para prepararnos o para... Con tal de mostrarnos un poco algo, una sonrisa o... no sé, es impresionante, ¿no? Pero por eso nosotros, mientras la mujer, vamos a la relación conyugal, ¿no? Mientras la mujer se excita a través del discurso, qué linda que está, mira hoy, prepárate que llego a casa y
te voy a dar un abrazo, te voy a dar un beso, bueno, el típico chamullo del príncipe azul que como maridos no lo deberían perder nunca, no es parte de un momento histórico de mi el noviazgo, digamos, donde tenía que remarla, no, debería ser parte de toda la vida. Al mismo tiempo nosotros no necesitamos el chamullo, nosotros con que, es más, necesitamos con que nos muestren un, no sé, tal vez una ropita un poco ajustada o ya está, digamos, ya estamos preparados, ¿no? Lo visual, ¿no? Eh, porque también la mujer es más interior, más afectiva, el varón es más exterior, ¿no? Bien, esto, lo de la diferencia daría para otra charla totalmente, pero me encanta, digamos, como el relato, este antiquísimo relato, antiquísimo. 2500 años tiene este relato, gente. O 3000, no sé cuántos años tiene. No, más de 2500, 3000 años debe tener. De una cultura que ni siquiera es occidental, porque es semítica, que de allá mezclado con los egipcios, con los babilonios de aquella época, y aún así tienen esta percepción. Es extraordinario. Comieron y ahí sintieron vergüenza. Ahí sintieron vergüenza. A partir del pecado original, a partir del pecado original, yo me tengo que cubrir para defenderme del otro. Porque ya el otro no me mira a mí, mira algo de mí. Entonces yo tengo que cubrir ese algo de mí para que el otro me pueda mirar a mí. El pudor, que nace con el pecado original, digámoslo así, no es algo malo en sí, sino que es un mecanismo de defensa contra la mirada torcida que provoca el pecado original. Y después viene la condena, ¿no? O sea, a partir de ahí lo que era comunión se transforma en separación. Dios, el hombre se esconde de Dios, se esconde de su mujer, se esconde de su marido y al mismo tiempo los dos se esconden de Dios. Dios le pregunta dónde estás, bueno, tuve miedo porque estaba desnudo y dice, ¿cómo sabía que estaba desnudo? Comiste del árbol que yo te prohibí, no, la mujer que vos pusiste a mi lado me dio, la mujer dice, no, la serpiente que vos creaste también, ¿no? O sea, nos vamos echando la culpa los unos a los otros, ¿no? Y las palabras de condena, eh, le dice Dios a la mujer, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Posiblemente está referido a la mujer por el clima de sometimiento cultural en el cual fue escrito el relato, ¿no? En realidad es ambos sienten atracción por el otro y están dominados el uno por el otro. Hay que tener muchísimo cuidado de la dominación. Evidentemente esta atracción no es la atracción normal y sana que sentimos los unos por los otros. Es una atracción que tiene que ver más con una especie eh, de pérdida de la libertad, ¿no? Frente a la belleza del otro, frente al valor sexual del otro, ¿no? Una pérdida de libertad, como bobos que se dejan llevar, ¿no? La atracción es buena y también es parte de nuestra sexualidad y es un bien, pero es como que quedó fuera del campo de nuestra libertad y por lo tanto estamos llamados a volver a integrarla en la libertad. Entonces, este mutuo dominio, aunque acá el texto lo refiere solamente a la mujer con respecto al varón, pero este mutuo dominio es nocivo. Cuando entra el mutuo dominio, cuando, cuando hay algún tipo de posesividad, de posesión de uno para con el otro, esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque esto no es solamente una cuestión del noviazgo o de unas relaciones que tuvimos en algún momento, pero que bueno, ya lo superamos. No, una cuestión que se da toda la vida. Toda la vida estamos intentando poseer al otro. Incluso sería triste que dentro del matrimonio no nos demos cuenta. O sea, nos va a suceder y gente, no hay que tampoco escandalizarse cuando ustedes vean que, que se vuelven posesivos. El varón tal vez más de lo físico, esto más de buscar tener relaciones sexuales, la mujer más posesiva del corazón, y qué estás pensando, y qué te pasa, y no me contás nada, no me hablas, con quién está, bueno, celos, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que también, obviamente que son mutuas también, o sea, se dan del uno y del otro lado, son acentos nomás, ¿no? Pero
qué importante evitar todo tipo de dominación. Que el único sometimiento al que estamos llamados, como después va a decir San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33, si quieren ir a buscarlo, pero sométanse los unos a los otros por amor. Esa es otra cosa. Yo someterme a ella someterse a mí voluntariamente, libremente, es una cosa. Ahora, yo someter al otro, eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, más o menos ya estoy en el tiempo, me dijeron entre media hora y 40 minutos, vamos 35. Eh, Obvio que de esto se puede decir mucho más, pero bueno, espero que les haya servido este comentario al libro de Génesis, que les haya gustado y bueno, de última también estoy abierto y disponible para otras preguntas y para otras intervenciones. Bueno, les mando un abrazo, sigan luchando por la familia, por el amor mutuo, no bajen los brazos, dialoguen mucho entre ustedes y siempre consulten con alguien cuando haya algún problema, no se guarden las cosas. Si tienen miedo de, uy, esto cómo voy a hacer para hablarlo con él, para hablarlo con ella, porque les da vergüenza, pero no dejen de hablarlo con alguien, y con alguien que ustedes sepan que los va a escuchar y los va a aconsejar bien, porque muchas veces nuestros problemas matrimoniales vienen por esto, ¿no? Por guardarnos, por tragarnos y por pensar que acá no pasa nada, pensar que a veces nos asustamos de las cosas que tenemos en el corazón y nos da vergüenza hablarla con los demás, pero bueno, yo creo que hablar hace mucho bien. Bueno, les mando un abrazo y mi bendición.